¿Cómo hacer? ¿Con qué gestiones? ¿Con qué actos? Porque el joven también tiene que demostrar capacidad para poder enfrentar las responsabilidades que significan ser asambleísta, ser alcalde, ser concejal, ¿verdad? Ser ministro de Estado o tal vez ser presidente de la República, Javier. Primero, muy buenos días a todas las personas que ya sintonizan hasta ahora de la mañana Radio Atalaya, aquí en el 680 AM, y también muchísimas gracias a Martín de la Torre, a todo el equipo, por el café Conquistador. Muy bueno, ¿ah? Por Excelente, supuesto, excelente, correcto. excelente, uno de esos cafés de la mañana que uno necesita. Pues bueno, Alcides, respondiendo a tu pregunta, los jóvenes tienen el derecho no solamente de estar en papeleta electoral, sino también de aprender qué es la democracia. La democracia no es la gestión de los partidos políticos o de poner los últimos en la lista de votación o simplemente cargar banderas, victoriar candidatos. La democracia de los jóvenes es la participación, es estar realmente representados por una voz fuerte, no solamente en la Asamblea Nacional, sino también dentro del gobierno nacional. ¿Y cómo se tiene que hacer eso? Dándole representatividad a quienes no tienen voz. ¿Cómo? Generando una participación ciudadana que nadie ha visto en el Ecuador, porque los partidos políticos se dedican a vender ilusiones baratas, a vender populismos de tarima y no a generar realmente que el joven pueda proponer, pensar y actuar por las 24 provincias del país. Y es allí donde, ¿qué se necesita? Primero, estimular a que la juventud crea en los políticos, porque hoy, si no más bien recuerdo, el 5% la vez pasada de la aceptación era de la asamblea. Nada, absolutamente nada de aceptación tenía. Más bien, la gente pensaba que los políticos simplemente iban al puesto a robar, pero se tiene que ejecutar política pública y eso se tiene que enseñar, no solamente en las materias de cívica en los colegios o democracia en los colegios, sino también impulsar a que el voto joven sea reflexivo y también importante como lo fue ahora en la definición para ver quién iba a la segunda vuelta, si la señora González o el señor Novoa. Entonces, esos mecanismos de participación permitirá que el joven primero tenga un criterio sostenido sobre por quién va a votar y sobre qué va a votar, porque hay cuatro aristas importantes que tenemos ahorita en la democracia. El primero es la inseguridad total, porque vivimos no solamente en las rejas de las casas, sino vivimos totalmente en una inseguridad que al siguiente día no sabemos si vamos a ser avaliados o vamos a ser ejecutados por los narcocriminales o por quien sea. Segundo, el tema de la economía, que va atado, porque la economía también, las personas están tratando de trabajar el día a día, pero lamentablemente tienen que cerrar sus establecimientos por vacunas. Y el tercero y cuarto es la educación. Si usted ha visto, después de la pandemia, la deserción escolar ha sido totalmente insostenible. No hay un sistema educativo en donde se den las oportunidades para un aprendizaje, ni siquiera a los padres de familia, y los hijos, como no están realmente estimulados por la educación, se van y cogen otras vías que lamentablemente tienen que tomar, como por ejemplo la delincuencia, los sicariatos y demás, y son reclutados por estas bandas. Y por último, aunque nadie le pare bola, como dicen los jóvenes, la salud. Usted ve los hospitales hacinados, que no hay medicinas y nadie hace nada. Entonces, aquí hay muchos temas que debatir, pero que lamentablemente no están en las agendas problemáticas de los políticos. El padrón electoral tiene 13 millones y poco más de personas, de ciudadanos, el padrón electoral, de los cuales 4,5 millones son jóvenes, Uh -huh. 30%. Eso significa que en este momento los candidatos presidenciales están viendo a los jóvenes como la oportunidad de conquistarlos para poder tener su voto. Pero ¿por qué solamente los políticos se acuerdan de los jóvenes cuando tienen que conquistarlos? Y cuando tienen que darle espacios en las listas, los ponen de últimos, como diciendo de relleno, Así ¿verdad? es. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del político o también de los jóvenes que se dejan manipular y dicen, bueno, no importa, con tal de que me pongan en la última lista, en el último puesto de la lista, yo voy? La culpa aquí es compartida. Primero, no tenemos una democracia electoral o no tenemos una cultura electoral. Si usted va a los barrios más populares de la ciudad, Isla Trinitaria, Bastión Popular, Guasmos, simplemente van por una canasta de comida. Yo fui candidato a concejal de Guayaquil, Por suma fue usted, ¿no? por suma, Ya. y yo sé lo que estoy hablando. Hay personas que nos decían, llénanos las fundas o regálanos algo más. Pero ¿por qué tenemos esa
falta de cultura, porque nadie, ningún político quiere que el ciudadano sea crítico. No quiere que entienda que su plan de campaña tiene que velar por la seguridad del ciudadano. Entonces, como el ciudadano es la última rueda del coche, entonces no tenemos personas y no tenemos una renovación política, sino que vemos lo mismo de siempre. Allí va lo que tú dices, Alcides. ¿Por qué los jóvenes no se involucran en la política? Porque solamente en la política partidista están los compadres, las comadres, también están los primos de los quienes son los dueños de los partidos políticos, a quien yo llamo la dueñocracia. La dueñocracia está secuestrada por los partidos políticos tradicionales y no dan paso a los líderes comunitarios, a los líderes barriales, que son extraordinarios elementos, pero que lamentablemente o no tienen una buena cuenta de Instagram o no tienen una buena cuenta de TikTok para ser virales en redes sociales, sino que solamente tienen su propuesta. Y eso al líder del partido político no le conviene, porque hacen encuestas, hacen barridos y no sale el nombre de ellos. Entonces, aquí estamos prefiriendo al compadrazgo que a la propuesta. Y eso no tenemos que hacer en el Ecuador. Tenemos que cambiar las perspectivas de que el joven hoy está preparado, se ha preparado en las mejores universidades del mundo. Hoy vemos, por ejemplo, en una segunda vuelta al señor Daniel Noboa, que es un perfil, tal vez un outsider, que nadie lo tenía identificado en la palestra de la segunda vuelta, pero que él se ha preparado. No vamos a negar de que esa preparación también tienen muchos jóvenes de mi generación. Entonces, con esa preparación se pueden generar mejores técnicas de aprendizaje en democracia, pero más que todo también es una llamada de alerta, y si lo ve usted, es un fenómeno que se está dando ahora en las elecciones, porque ninguno de los candidatos se sentía particularmente atraído por una tendencia política. Decían que eran independientes. El señor Jan Topic decía que era independiente. El señor Otto Sonnenholzer también decía. Y asimismo, no hay una gestión de tendencia política. Entonces, como estamos perdidos totalmente de una tendencia, no hay un rumbo fijo de los partidos políticos hacia una mirada que es lo que quiere el Ecuador. Y eso es una carencia de valores totalmente crítica en la democracia actual. 10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos. Abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana, continúe con más preguntas para nuestro invitado Juan Javier Gutiérrez Limonchi. Muchas gracias, Alcides. Estimado Juan Javier, gracias por estar aquí en Atalaya. ¿Usted ha conocido, ha leído los proyectos para los jóvenes de los dos candidatos a la segunda vuelta? Sí, los he leído. ¿Cuál es su apreciación acerca del decreto de juventudes del señor Daniel Noboa? Es muy bueno, impulsa el tema del empleo, impulsa también el tema de la primera acción de trabajo. Para que no haya fuga de cerebros. Para que no haya fuga de cerebros, pero más que todo también para que se pueda incidir de manera positiva la apertura de nuevos conocimientos. Muchas gracias por el presente. Perdón. Disculpe que le No se preocupe. Café Conquistador les entrega Muchas gracias por el presente y gracias también a Radio Atalaya. Bueno, como le estaba diciendo. Sí, por favor, continuemos. Estos proyectos lo que van a permitir es que, como usted dice, no haya fuga de cerebros, pero también que se dinamice la economía. Hoy el crecimiento económico está por los suelos, por el tema de la delincuencia. Pero también el tema por los suelos es que no hay innovación en el Ecuador. La innovación y el desarrollo, no solamente el desarrollo tecnológico, el desarrollo de nuevas habilidades de pensamiento, es una crisis latente que tenemos en el país. Hace 2 días fui parte de un congreso educativo que se llama el EDUCOM de Fundación Fidal y hablé a más de unos 200, 300 jóvenes. Los jovencitos tienen talentos, pero aquí lamentablemente no hay inversión. Aquí lo que se principaliza o se principaliza como tal son cosas externas, pero no lo que se necesita hoy. O sea, escuelas de formación de políticos nuevos. Totalmente. Una nueva generación que se interesa en la política. Totalmente. Usted, y yo le hago una repregunta, Hugo. ¿Usted ha conocido una escuela de formación política en los últimos tiempos? Yo recuerdo, cuando yo empecé en política hace unos 6 años, que estaba la escuela de formación política de la CEI, la cantera. ¿Dónde están las canteras? ¿Dónde están las escuelas de formación política de jóvenes Lo que pasa es que hay ciertos líderes que no saben pasar la posta, lo he dicho varias veces, entonces hay que darle oportunidad a nuevas personas, nuevas generaciones con ideas frescas, ¿no? También, ¿no? Pero ese es el problema. El problema es que el líder histórico, no tiene, lamentablemente, alrededor de su equipo
alguien que le haga entender que tiene que dar paso a las nuevas Y generaciones. también tiene que ver mucho, Juan Javier, es que muchos partidos son de alquiler ahora. Entonces Así se es. pierde la ideología y se pierde estas escuelas de formación de nuevos líderes, ¿no? Pero hay una solución a este problema. ¿Cuál es esa? Esa solución se la está dando el colectivo Actúa con Democracia, totalmente gratuita a los ciudadanos que quieran aprender realmente una generación y una formación política, con una escuela de formación política gratuita y abierta. Porque aquí no tiene que haber ideologías, Hugo. Tenemos que aprender primero a desarrollar la temática de la política, ¿Cómo que la política ubican la servicio. nuestros oyentes? ¿Cómo pueden llegar a lo que me están indicando? Bueno, en todas nuestras redes sociales están ¿Cuáles son? abiertas. Actúa ese en todas nuestras redes sociales. Nosotros estamos en todo Guayaquil y en el Ecuador. Tenemos aproximadamente 400 miembros a nivel nacional, porque nos hemos cansado. Y le cuento algo. ¿Cuál es la formación que dan ustedes, pregunto, políticamente hablando? ¿Izquierda, derecha, No, centro o en general? nosotros somos un colectivo ciudadano que nosotros nos interesa ver ambas caras de la moneda, Correcto. ¿ya? Porque hay que aprender de todo. La izquierda tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas recontra malas. El extremismo. Y la derecha lo mismo. Correcto. Entonces tenemos que aprender a que los jovencitos de 16, 17, 18 años se formen bien pues en democracia. No que le vengan a vender ilusiones baratas los políticos de tarima. Demagogia. Correcto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Con esa formación se tiene que llevar a los sectores donde son más vulnerables. Se tiene que llevar esa formación también a los sectores donde lamentablemente no existe una criticidad. Y esto es a nivel nacional. ¿Cómo nos estamos agrupando? Nos estamos agrupando por cantones para poder tener una mayor incidencia y una mayor visión no solamente del área urbana, sino también del área rural. Nadie se acuerda del tema agrícola o del tema también de la ruralidad, cómo está la educación rural. Y creo que son temas que se tienen que sentar hoy en día, Daniel Noboa y Luisa González. ¿Qué ha escuchado Luisa González referente al plan de ella de juventudes? Bueno, pregunto. Yo lo único que he escuchado de la señora, y con todo el respeto que se merece, es que antes estábamos mejor y tenemos que Pero no, regresar. yo no leí un plan concreto en cuanto a juventud. Por eso le comentaba. ¿Usted sí? No. No tanto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el próximo gobierno? No tanto la retórica, Alcides y Hugo, del bochinche y del berrinche, porque esto no es una pelea para quién llega o una competencia. Eso solo tienen 1 año y medio para poder gobernar. Entonces, sabiendo que tenemos el tiempo justo, necesitamos acciones concretas ya. El ciudadano el siguiente día se muere. Las oportunidades de trabajo siguen y no siguen con las oportunidades o siguen allí en el aire. Hoy la educación sigue abandonada y también la salud. Entonces, manos a la obra, ¿no? Y si la ciudadanía puede hacer algo, actúa con democracia, lo va a hacer para impulsar a que las que no tienen voz, no solamente en Guayaquil, en todo el Ecuador, puedan tener una representatividad y un impulso también para que la Asamblea Nacional no se haga inoperante como la de anterior del 5%, sino que de las realmente 4.500 medallas y del día del bizcocho. el día del bizcocho, el día del queso de hoja, o sea, usted imagínese. Entonces, esto tiene que parar por el bien del Ecuador, porque el ciudadano merece respeto. Se necesita la academia también que esté presente, ¿sí o no, Alcides? Por supuesto que sí, la academia debería inclusive encargarse del tema de las encuestas. Imagínese. Ya no que las encuestas las hagan las grandes empresas que han demostrado una vez más que todo el tiempo no aciertan, ¿verdad? Hay un artículo de hoy día del doctor Jorge Alvier Macías, que se lo recomiendo porque habla, la nueva generación dicta las reglas de la política. Y él dice que antaño, ¿verdad? Los jóvenes prácticamente eran llevados por los políticos para votar, no para inmiscuirse en el desafío que significa manejar un país. Y que ahora ya eso se ha olvidado porque los jóvenes toman sus propias decisiones hasta el punto de que en este momento los dos candidatos finalistas dicen, bueno, tenemos que necesariamente captar ese cúmulo de 4,5 millones de votos que significan los jóvenes del país. Entonces, el desafío de ustedes en este momento, ¿cuál es para también para lo que viene ya, inmediatamente? Encauzar al Ecuador, que esto no es un chiste. O sea, yo realmente como ciudadano me siento avergonzado de esta clase política.
que no hace absolutamente No nada. vas a es estar en inoperante. universidades dando Por supuesto, ya lo hemos hecho. charlas. Ya lo hemos hecho en Fundación FIDAL, le comentaba, 300 jóvenes capacitados y vamos a seguir estando. ¿Por qué? Porque hemos activado una plataforma necesaria de diálogo que se llama Actúa por Ecuador. Actúa por Ecuador va a recoger todas las inquietudes ciudadanas de todas las agremiaciones y grupos que no se sientan representados Y por la política. económicamente actúa, ¿cómo funciona? Actúa es Ayuda. generado, sí, es generado ayuda en 3 ámbitos: democracia, participación ciudadana y acción social. Todos los recursos de Actúa son propios, porque estamos cansados de que, a ver, si el proyecto es bueno, yo te doy el dinero, pero algo a cambio. Eso no tiene que darse. Los jóvenes podemos hacerlo porque es un proyecto propio de los jóvenes para que los jóvenes se sientan bien representados y no manoseados por una política tradicional. Las 10 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, adelante. Gracias, Alcidito. Quería que me confirmen si es que ya tenemos completas las pausas. Si no, si es que nos falta todavía, nos falta una. Ya estamos Están completos, completas, ya cumplimos con la Perfecto. pausa, Entonces, ingeniero. ya cumplimos con nuestros auspiciantes. A propósito, no nos queremos olvidar de SmartSIM, de Smartphone Soluciones. Cuando usted viaje a los Estados Unidos, a Sudamérica, Centroamérica, Europa, a cualquier lado del mundo, hasta Qatar, viajó en el Mundial de Qatar, nuestro equipo periodístico de Atalaya con SmartSIM de Smartphone Soluciones, que ahora tienen los chips físicos y también los chips virtuales. Quería preguntarle al abogado Juan Javier Gutiérrez algo que también es muy cierto. Si es que no está apoyado un joven político por una maquinaria política, una maquinaria política electoral, es decir, un partido fuerte, o no tiene los recursos económicos necesarios, normalmente no sale adelante. Y hay que decirlo así, si Luisa González no estuviera apoyada por el correísmo, no fuera candidata a la presidencia de la República. Si Daniel Noboa no fuera hijo de Álvaro Noboa y no fuera un heredero millonario, no le estoy quitando méritos para nada, solo estoy diciendo que esta es la gran verdad. Lo mismo en el caso de Guillermo Lasso, presidente actual de la República. Si no hubiera sido él un hombre acaudalado, producto de su trabajo, no hubiera podido ser candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones y finalmente ganó la presidencia. Entonces, esto lo pone muy cuesta arriba para quienes quieren hacer política, como usted dice, formación, una carrera, no politiquería, etcétera, si es que no tienen el apoyo de una verdadera maquinaria político-electoral o si es que no tienen millones de dólares en la cuenta. Otro caso es el del señor Topic, ¿cierto? Actualmente, ¿no? Si es que no tenía igualmente una chequera fuerte, muy difícil que haya podido ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, estamos hablando de realidades que no es por ser antipático ni nada al decirlo, pero son la verdad, ¿no le parece, Juan Javier? Muchas gracias, Andrés, por su intervención y gracias también por la invitación. De nada. Yo lo que realmente pienso es que tal vez la chequera puede llegar a pesar, pero la voluntad, lamentablemente yo no veo voluntad política en esta clase política, no veo voluntad de poder escuchar. Está bien, sí, tiene toda la razón usted. Tal vez los partidos, los grandes partidos políticos auspician candidaturas y si no llegas, y hecho es ley también por el Consejo Nacional Electoral, si no tienes un instrumento como un partido político, no te puedes candidatizar a alguna dignidad popular. Pero yo creo que lo que nos hace falta y le hace falta a la democracia política aquí es poder institucionalizar una carrera más que todo de formación. Yo no veo, por ejemplo, que todo el mundo tira la pelota, que es que yo no soy de esa tendencia porque yo solamente hice el apoyo a tal partido.
no tiene que ser así. O sea, por ejemplo, yo conozco en los partidos políticos que hay grandes voluntariados, que hay grandes personas o líderes que pueden dar de sí como para poder ser el próximo candidato a presidente o el próximo candidato asambleísta. Pero lamentablemente esa componenda, esa agenda programática que tiene de simplemente que sean los más visibles los que tienen que tener la oportunidad, es lo que realmente no estamos de acuerdo. Porque como le digo, los talentos hay. Tal vez la inversión es escasa, pero lo que sí se puede hacer es la unión. Ahora, le voy a contar un objetivo que tiene Actúa. Actúa lo que quiere hacer es darle paso no solamente a que la nueva generación de jóvenes políticos hagan, trabajen y consigan realmente esa acción por el Ecuador, sino que también entiendan que la mezquindad, que la inoperancia y que la falta de oportunidades no es el camino para llevar al Ecuador al éxito, sino más bien que la unidad, que el trabajo en equipo y que también el trabajo colectivo, el sacarnos a un lado el individualismo para poner el amarillo, azul y rojo, nos permita alinear procesos, trabajar en equipo, nuevamente lo repito, y también impulsar proyectos. Hay un proyecto que estamos también trabajando desde la ciudad de Quito, que es un conglomerado que se llama Ecuador Joven. Son más de 100 organizaciones sociales juveniles que se han organizado para hacer también una voz de protesta ante la no toma de decisiones considerando a nuestro sector como prioritario. Entonces, más allá de chequeras, yo creo que se tiene que generar una fuerza importante que sea disruptiva, que llame la atención de cualquier persona que esté en el Estado, como para darle paso también a que los jóvenes no solamente quieren el buen futuro del Ecuador, sino también que quieren ser parte de esa toma de decisiones para el beneficio de los 18 millones ecuatorianos. Es lo que le podría responder, Andrés. Muy bien, muy bien. Válido su comentario, Juan Javier. Gracias por estar con nosotros. Son las 11:36, las 10, perdón, con 36 minutos, sino que acá son las 11:36. Claro, Así es que estamos tenemos una hora más. Así es que gracias, Juan Javier, por estar con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Nosotros nos vamos a ir despidiendo.